Entonces estamos pensando en la gente. César Augusto, iba a comentar algo. Preguntar. Sí, pastor, puede ser. Yo creo, si puedo ver un milagro real visto por mis ojos. Sí, hay muchos que dicen eso, ¿verdad? Yo solo creería en Dios si me hiciera tal milagro. Bueno, algo más. ¿Cómo termina esta frase la gente? Buenas noches. Buenas noches, Erasmo. Bienvenido a la clase. Bien, bueno, muy bien. Ya, discúlpeme, no me pude conectar el antier porque tuve un pequeño percance, pero aquí estamos al pie. Muy bien. Qué bien que usted está, bueno, puede estar con nosotros esta noche. Bienvenido. Ok. También bienvenido. No sé qué tan avanzado vayan ya. Discúlpenme que me haya conectado ahorita, vengo llegando. No, está bien. Ya apenas empezamos. Qué bueno. Empezamos con una, qué bueno. con una pregunta. ¿Cómo termina esta frase según lo que la gente dice? Yo solo creería en Dios, ¿sí? Sí. ¿Qué dicen? Era yo un ángel. Si vieron un ángel, ¿verdad? Si recibieron un mensaje de un ángel. Bien, muy bien. Así es, según lo que la gente dice, ¿verdad? La gente dice, ¿qué más? Hola. Salomón está con nosotros también. Saludos, Salomón. Buenas noches. Bienvenido a la clase. Buenas noches. Ok, otra persona iba a preguntar sobre la pregunta. Benito, ¿qué iba a decir? Yo una vez yo pasé muchas cosas. Estuve en un penal las personas sacan el celular. Ok, Benito. Ok, les voy a recordar. Gracias, Benito, por la respuesta. No lo escuché bien. Creo que, bueno, voy a recordar a ustedes que vamos a desactivar los micrófonos cuando no estamos contestando una pregunta o haciendo un comentario o una pregunta para que todos puedan escuchar. Benito, ¿me puede repetir lo que dijo usted? Ya va a tener que activar el micrófono, Benito. Aló, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí. Yo le comentaba que yo estuve en lugar, estuve preso, estuve detenido en el penal. Y muchas personas, muchos compañeros decían, yo creo en Dios y es que Él me saca de este lugar. Si me sacara de ese lugar, ¿verdad? Buscando una señal específica. Bien. Sí, gracias, Benito. Así es para unos, ¿verdad? Están buscando que Dios hiciera su voluntad, la voluntad de la persona, en vez de que Dios hiciera su propia voluntad. Entonces es algo que una persona buscando que Dios hiciera la voluntad de la persona en vez de la voluntad de Dios. Ok. Algo más. Entonces vemos que también hay personas que tal vez piensan que son muy inteligentes, que dice, si yo creería en Dios, si yo pudiera ver la evidencia científica. Hay personas así, ¿verdad? Que piensan que son científicos o algo así y quieren ver algo muy específico de Dios. Ok. ¿Algo más? Iván Antonio, ¿iba a decir algo? Ok, entonces, en lo que vamos a ver en la Biblia hoy, vamos a leer 3 pasajes y la Biblia va a hablar de qué necesita la gente para creer en Dios.
que es necesario. Y entonces vamos a ver 3 pasajes y vamos a contarlos así. Empezando en el Antiguo Testamento, Isaías 55, después 2 del Nuevo Testamento, 1 de Corintios 1 y Romanos 10, y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que se necesita para creer en él, de dónde va a venir los resultados en el corazón humano. Vamos a comenzar con Isaías 55, 10 y 11. ¿Quién nos quiere leer? Están en la pantalla las palabras. Isaías 55, 10 a 11. Cualquier persona. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, gracias David. Entonces, es el que tenía el bolígrafo, el que tenía la pluma en la mano, fue Isaías, pero es palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice mi palabra. ¿Qué dice aquí de la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios según lo que vemos aquí? Iván, ¿iba a comentar algo? No, lo que pasa es que estoy sin video ahorita, solo estoy escuchando el audio. Ah, sí, entiendo, ok. No volverá vacía. Gracias Elizabeth, muchísimas gracias, así es, ¿verdad? No volverá a él vacía, la palabra de Dios. ¿Qué significa que no volverá a Dios vacía la palabra? ¿Qué quiere decir eso? Está bien, está en lo correcto, Elizabeth. ¿Y qué es el significado de eso? Que la palabra de Dios no va a volver a Dios vacía. Que la palabra de Dios es fructífera, pastor. Es fructífera. Qué buena la palabra fructífera. Es fructífica. Es eficaz, porrosa, ¿verdad? Va a hacer lo que Dios quiere en este mundo, ¿verdad? No significa que es irresistible. Vemos los fariseos, pero la palabra de Dios dejó sin excusa, sin pretexto a los fariseos, ¿verdad? Entonces, pero es eficaz, como la lluvia y la nieve que desciende de los cielos, es eficaz la palabra de Dios. Y es porrosa, entonces podemos tener la confianza de saber que funciona la palabra de Dios, que es porrosa y eficaz, fructífera, como dice David. ¿Algo más sobre Isaías 55? Ok. Seguimos ahora con otro. Sí, Edith, por favor. Sí, ahí es donde dice, y será prosperada. Verdaderamente la palabra de Dios, al que le cree, Dios lo prospera, con sabiduría, con amor, y bueno, con toda la voluntad de Dios si realmente uno lo sigue, ¿no? Muy bien, Porque sí, dice, hay resultados, ¿verdad, Edith? Bien, sí, muy bien dicho. sí. Muy bien, entonces, no es el famoso evangelio de la prosperidad, entonces no hay prosperidad de riquezas necesariamente, pero hay resultados, ¿verdad? Hay resultados, la palabra de Dios es porrosa y hay resultados. Gracias, Edith. ¿Otro comentario? Ok, les voy a recordar que vamos a dejar los micrófonos en estado desactivado, en rojo. Entonces, porque somos muchas personas, pero cuando tiene un comentario, una pregunta, cualquier cosa, puede activar el micrófono para participar, para hacer su pregunta o duda. Aquí tenemos Gualencio con nosotros también.
Buenas noches, Guadencio. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Disculpe que acabo de ingresar recién. Gracias, pastor. Bueno, bienvenido, gusto que pudo conectarse a la clase. También con nosotros esta noche es Gisela. Gisela, buenas noches, bienvenida. Con mi monedero del ahorro. Ok. Vamos a seguir adelante entonces. Entonces, estamos hablando de la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios de sí mismo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Como ustedes saben, creo, Pablo, el apóstol Pablo, iba de una ciudad a otra para ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Para cumplir con la comisión del Señor Jesucristo. Y Pablo fue a una ciudad que se llama Corinto y predicaba el mensaje, compartía el mensaje y después de unos meses ahí salió para ir a otras ciudades, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió a ellos para aclarar unas enseñanzas, para animar a ellos, y es las escrituras inspiradas que son primera y segunda de Corintios. Y aquí en primera de Corintios 1, Pablo está explicando a ellos su método, su forma de hacer discípulos. Entonces, ¿quién nos puede leer primera de Corintios 1, 21 a 25? Amén, pastor. Puesto que el mundo mediante su sabiduría. David, por favor, esta vez. David, por favor. Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias, David. ¿Qué fue, según lo que dice Pablo aquí, qué fue su mensaje? ¿Cómo hizo discípulos allí en Corinto? ¿Qué fue su plan? Cualquier persona. ¿Qué fue el plan de Pablo para obrar? Principalmente la intención tanto de Dios como del apóstol Pablo es que a través de la predicación del evangelio las personas creyeran en Dios, creyeran en Jesucristo, y pues pese a lo que algunos creían ser, pastor, los griegos, como siempre ha sido así, ellos han sido muy inteligentes y cuestionan todo, o sea, nunca dan todo por hecho, siempre les gusta cuestionar. Entonces el apóstol habla acerca de eso, ¿va? Y de que aunque ellos se creían superiores en mentalidad e inteligencia, lo que para Dios era lo más sencillo para Dios era superior a lo que ellos creían, y a Dios simplemente le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, como dice el primer versículo. Sí, gracias, David. Y tal vez se debe poner la palabra locura entre comillas, ¿verdad? Así, porque sabemos que no es locura, es la sabiduría de Dios, pero unos piensan que es locura. Dios, si lo quisiera, Dios pudiera salvar a los creyentes, a personas por medio de rayos de los cielos, ¿verdad? Pero le agradó a Dios salvar, ¿cómo? Por un mensaje, por la predicación, no por otra manera, no por otro medio, sino por el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, si una iglesia está muy enfocada en señales o está muy enfocada en
sabiduría humana en mostrar su propia inteligencia? Creo que decimos que no está de acuerdo con el método de Pablo. Esto no salva a creyentes. Dice aquí que Pablo predicó a Cristo crucificado. ¿Por qué? Así Dios salva a los creyentes. Así es como Dios obra en el corazón humano. Entonces, y así debe ser el mensaje de los creyentes hoy en día todavía. Entonces, no por señales ni por sabiduría, sino por la predicación de Jesucristo. Entonces, sí hizo señales Pablo, ¿verdad? Y sí hubo, podemos ver que Dios usó su inteligencia en su ministerio. Está bien, pero al centro de su mensaje, al centro de su método, al centro de su obra misionera, no fue las señales ni la sabiduría, sino Cristo crucificado. El mensaje que Cristo vino, fue crucificado, recibió él el castigo para darnos la paz y perdón, ¿verdad? Entonces eso debe ser al centro de cualquier grupo, congregación, iglesia, clase, estudio cristiano, en cualquier lugar. Cristo crucificado. No otra cosa, porque así Dios salva. Con otro mensaje, Dios nos salva. Con señales, Dios nos salva. Por sabiduría humana, Dios nos salva. Por la predicación de Cristo crucificado, sí. Así le agradó a Dios salvar a los creyentes. Por la supuesta locura de la predicación, ¿verdad? Ok. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya he hablado yo demasiado. Quisiera escuchar de ustedes qué dicen. Pastor. Hola. Sí, dígame. Sí, pastor, yo veía acá la escritura y me quedé pensando que cuando uno sale a evangelizar a la gente muchas veces se va, se te dice, no, mira, ahí vienen los locos. Realmente, dichoso el que está loco por el amor de Cristo, ¿no? Pero realmente hay gente que no entiende que la palabra de Dios es la que uno lleva predicando el Evangelio. Sí, lo veo de ese punto de vista, sí, lo veo de ese punto de vista porque me ha pasado que he ido, golpeado la puerta de casa y te dicen, no, ya vienen estos locos. Sí, Perdón, pero me tocó eso justo, esa parte. Sí, y está bien, porque de hecho en el 2 de Corintios, y cuando estaba hablando usted, Edith, yo pensaba en 2 de Corintios 5, versículo 13, en que Pablo dice, si estamos locos es para Dios. Entonces, ellos llamaron también a Pablo loco. Entonces, si alguien llama a nosotros locos, estamos en la compañía del apóstol Pablo. Entonces, pero sabemos que el mensaje es porroso. Entonces, tal vez hay personas como los judíos y los griegos que nos van a llamar locos, pero hay entre, como dice en la segunda parte del pasaje que leímos, tanto judíos como griegos, y para ellos Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, por eso seguimos adelante, porque hay unos que necesitan escuchar. Y para ellos, Cristo va a ser salvación, poder, sabiduría de Dios. Gracias por compartir, Edith. ¿Cualquier otra cosa, pregunta, duda? ¿Algo más para mencionar? Cualquier persona, están invitados. Gisela, Patri, José, Erasmo, Salomón, Pastor, Lorena. Sí. Pastor, mientras que estaba los hermanos leyendo el mensaje, la palabra de Dios, se vino a mi mente que la mejor predicación es el testimonio de uno mismo, ¿no? Llevar el testimonio del cambio que va haciendo Dios en nuestra vida, ¿no? Sí, gracias, José. Entonces, y
cuando compartimos algo así, y es porroso decir que eso es lo que Cristo ha hecho para mí, pero es mucho, sí, y hay muchos testimonios muy buenos, pero tenemos que tener cuidado de que Cristo crucificado sigue estando al centro, ¿verdad, José? Entonces, predicamos a Cristo crucificado y puedo decir, eso es lo que Cristo hizo para mí. Se crucificó y murió, y por eso soy salvo, soy perdonado y soy cambiado, tengo paz y perdón y vida eterna y todo eso, y otro punto de vista en esta vida. Pero he escuchado también, y es un poco estoy de acuerdo, José, podemos mencionar lo que Cristo hizo para mí. Es un testimonio muy bueno y poderoso, pero también he escuchado unos en que entonces hay personas que hablan mucho de mí, eso es lo que pasó a mí, y están después de un tiempo hablando más de sí mismo que de Cristo. Entonces hay que recordar, y estoy de acuerdo, pero quisiera mencionar esto especialmente en la luz de este pasaje. Sí, bueno. Muy bien. Ok. ¿Algo más? Ok. Entonces, seguimos con Romanos 10:17. Otra vez tenemos un versículo, pero el versículo es muy sencillo. Tenemos aquí Romanos, libro escrito por Pablo a los creyentes en Roma, personas que nunca había conocido él cara a cara, por lo menos la gran mayoría nunca había estado en este punto en Roma cuando escribió esta carta. Entonces Pablo escribe una carta con toda la enseñanza, en la enseñanza de la fe cristiana, ¿verdad? Los primeros 12 capítulos hablan del camino de la salvación, específicamente por la gracia, por medio de la fe, con todos esos detalles. Si no han tenido la oportunidad de leer Romanos, es una carta muy bonita, muy buena para repasar los fundamentos de la enseñanza cristiana y con mucha enseñanza muy profunda. Pero también habla de su método otra vez, de por qué iba a todas partes predicando el mensaje. Y aquí tenemos algo sencillo aquí de Romanos 10:17. ¿Quién nos puede leer Romanos 10:17? Amén, pastor. Benito, por Dice favor. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Benito, muchísimas gracias. Bonito el mensaje, ¿verdad? Es sencillo. A veces hay personas alrededor de nosotros que hace una cosa muy complicada, la salvación. Este versículo nos dice que no es nada tan complicado. Ya hemos visto que se salva por la gracia, por medio de la fe, pero ¿de dónde viene esa fe? Entonces, ¿qué es el mensaje aquí? ¿De dónde viene la fe según Romanos 10:17? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, exactamente. Por la palabra de Dios. Por eso la predicación de la palabra es tan importante. Por eso es al centro de la vida cristiana, la vida del creyente, la palabra de Dios. La fe también habla Jesucristo en sus parábolas sobre el crecimiento, cómo crece la fe, de igual manera por la palabra de Dios. Por eso estamos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Entonces, la fe es la confianza en Jesucristo como nuestro Salvador. Sencillamente es confiar en Cristo como mi Salvador. Es la fe. Y viene por la palabra de Dios, viene por el mensaje. Ok. ¿Otros comentarios? Pastor. Sí, dígame, César Augusto. Sí, pastor, pues es el mensaje. El Señor le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos y también predicar este evangelio a toda criatura.
¿cierto? Es anunciar, es predicar y saber qué predicamos. Bueno, a Jesucristo crucificado, al que murió por nosotros, al Hijo de Dios, ¿cierto? Que Él fue el que vino y murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje y eso es lo que produce fe en el oyente. Exactamente, César Augusto. Muy buen comentario y estoy 100% de acuerdo. Muy bien, gracias. ¿Algo más? ¿Otra pregunta, duda o otro comentario? Si alguien tiene un comentario para comentar algo, ok. Está bien, entonces ahora vamos a considerar unas preguntas. Considerar. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Ahí dice, Sí, yo estoy de acuerdo, pastor. De acuerdo. escuché unas 4 voces diciendo de acuerdo. Y Amén. yo también. De acuerdo, pastor. Muy bien, muy bien. Ya. Todos de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo, pastor. Y hay que recordar lo que decimos sobre la autoridad de la fe. Entonces, hay unos que tienen la Biblia y tienen la Biblia y dicen, sí, estoy de acuerdo, sí, la Biblia sí es importante, pero es la autoridad máxima, ¿verdad? Entonces, si alguien está predicando el mensaje o enseñando a otros, pero su autoridad máxima es su tradición. Sí, es mi tradición es predicar así. Y pone la tradición sobre su autoridad máxima, no está bien. Y la Biblia es no lo que están usando como lo único que necesitamos, están poniendo otra cosa. O también hay otros que usan la razón humana. Dice que, sí, bueno, es que no creo que es posible, según mi razón, porque he escuchado de esa evolución, que la creación no es posible. Entonces están ya no quieren hablar de eso. Entonces, es muy importante decir que sí, la Biblia es lo único que necesitamos para saber quién es Dios, qué ha hecho Dios, cómo nos salva Dios y todo eso. Y no necesito las otras cosas. Entonces, eso es lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 3. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Más adelante en el mismo capítulo habla Pedro de la palabra de Dios, de la autoridad de las Escrituras. Entonces, dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. Ya tenemos lo que necesitamos. Qué consolación no tener que estar buscando una nueva revelación. No necesitamos buscar otro mensaje de Dios porque tenemos lo que necesitamos. Hay que escudriñar las Escrituras, sí, para verlo. Hay que estar siempre pensando, ¿qué es lo que Dios dice aquí? Pero tenemos lo que necesitamos. Tenemos todas las cosas han sido dadas por su divino poder. Tenemos lo que necesitamos. Ok, entonces, bueno, tan grande la paz que tenemos en saber que Dios nos ha dado lo que necesitamos. Antes de seguir adelante, voy a dar la bienvenida también a Rolando, que está aquí con nosotros esta noche. Rolando, bienvenido a la clase. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, igualmente. Estamos hablando una vez más del concepto de la suficiencia de las Escrituras. Ahora les voy a poner algo de un libro en su pantalla. El libro se llama De tal manera Dios amó al mundo. Bueno, sabemos que la autoridad máxima es la Biblia. No necesitamos otra cosa. Pero a veces también libros cristianos, bueno, tenemos que siempre escudriñar las Escrituras para asegurarnos que están de acuerdo con la palabra de Dios, pero nos pueden ayudar también.
Este es un libro que bueno, yo he leído, es un libro muy grande, no he leído todo, pero tiene muchas cosas buenas que decir. Esto voy a leer para ustedes una parte de este libro y al fin les voy a preguntar si están de acuerdo o no, o tienen comentarios sobre lo que dice el autor aquí. Dice, la Biblia contiene todo lo que debemos saber para nuestra fe y vida. Nos habla de Jesús, el único quien tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Hay muchas cosas que la Biblia pudo registrar sobre Jesús, pero ¿cómo escribe Juan? Si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan 21:25. Juan dijo también, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan 20:30 y 31. Pablo dijo que el fundamento de la iglesia son los escritos de los profetas y de los apóstoles. Efesios 2:20. La Biblia no registra todo lo que Jesús dijo o hizo. No responde todas las preguntas que tengamos sobre por qué ocurren las cosas de la manera que ocurren en esta vida. Nos dice todo lo que necesitamos saber para nuestra fe y vida, segunda de Timoteo 3:15 a 17, y revela todo lo que necesitamos para darnos seguridad y ánimo. Romanos 15:4. ¿Qué piensan en lo que dice este autor aquí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Tienen preguntas o dudas? Pastor. Sí, César Augusto. Pastor, sí, me parece. Ok, gracias. Parece, pastor, porque es un hombre que todo, o sea, esta página que leímos es inspirada en las escrituras, en la Biblia, de manera pues que no se sale de la palabra. Entonces yo creo que tranquilamente podemos aceptar sus argumentos y lo que nos está enseñando, porque él toma los versículos de la Biblia y comenta acerca de eso. Me parece muy bien. Sí, gracias César Augusto. Y a mí me gusta mucho que siempre tiene de dónde viene la Biblia después de casi todas las frases, ¿verdad? Siempre está repitiendo y nos está dirigiendo a la palabra de Dios. Ok, muy bien. ¿Otras opiniones? Creo, bueno, en lo particular, creo que está muy bien estipulado ahí lo que está mencionando el autor. Está detallando un poquito más en cuestión de lo que es la Biblia. En los parrafitos que puso, vaya, está especificándose todo, y pues me parece a mí, en lo particular me parece bien. Gracias. Perfecto. Ok, muy bien, Erasmo, gracias por compartir con nosotros. Gualdencio también iba a comentar. Pastor. Sí, pastor. Sí, un pequeño comentario. Sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad. Sí. Y si nosotros vamos a acudir a leer algunos libros o unos comentarios, etcétera, siempre tenemos que tener en base, escudriñar con las escrituras. Y si está de acuerdo a las escrituras, nos va a servir de mucha ayuda. Pero si no están de acuerdo a las escrituras, entonces la palabra de Dios dice que debemos escudriñarlo todo y desecharlo nada. Sí, así es, Gualencio, gracias. Y tenemos que, sí, está bien, estoy de acuerdo, está bien leer libros así, ¿verdad? Pero hay que recordar siempre dónde está la autoridad, no en lo que dice el autor de un libro, sino lo que dice el autor supremo, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Otro comentario?
Pastor, yo creo que con el título ya lo dice todo. De tal manera Dios amó al mundo. Realmente Él creó todo, creó el universo y nos creó a nosotros todo por amor. Y así mismo lo hizo con su palabra. Y realmente todo lo que está en este libro se basa en la escritura de Dios. Así que para mí es importante. Sí, estoy de Es un acuerdo. libro. Sí, sí, entonces sí, el título del libro dice mucho, ¿verdad? De tal Sí. manera Dios amó al mundo. Bien, gracias, Edith. Ok. ¿Otro comentario o pregunta? ¿Duda? Sí, por lo poquito que pudimos leer, vemos que tiene fundamento en la palabra y es lo importante, de todo lo que leamos o todo lo que escuchemos, porque muchas veces también se escuchan palabras y sabemos que la palabra que escuchamos tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Así es, gracias, Patri, así es, ¿verdad? Es algo importante basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, otro comentario, duda. ¿Algo más? Ok, muy bien. Entonces, una pregunta más para considerar. ¿Qué queremos decir para resumir todo lo que hemos dicho? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras? Hemos Buenas hablado noches, pastor. Sí, Iván Antonio. Sí, pastor, la suficiencia de las escrituras, a mi parecer, ahí nos enseña de que la palabra del Señor, como es poderosa y eficaz, es suficiente para enseñarnos a conducirnos en una vida justa, equilibrada, santa, y así poder hablar y enseñar a los demás conforme a las enseñanzas que están en las escrituras. Muy bien, gracias Iván Antonio, estoy de acuerdo y a mí me gusta mucho que empezó con estas palabras, la palabra de Dios es porosa y eficaz, ¿verdad? Entonces, repitiendo estas cosas que es porosa, no necesitamos otro poder o autoridad y es eficaz, va a salir de la boca de Dios y no va a volver a él vacía, como dice en Isaías 55. Entonces, la consolación es que no tenemos que buscar otra revelación, no tenemos que exigir otro mensaje, ya tenemos lo que necesitamos para saber quién es Dios, cómo nos ha salvado Dios y cómo agradar a Dios con nuestras obras. Muy bien, gracias. Ok, entonces, ¿cualquier otra pregunta o duda? Ok. Ahora vamos a hablar un poco de la tarea de la lección pasada. Hablamos de cómo captar la atención y vamos a escuchar si tienen algo que compartir. No voy a obligar a nadie, pero si tienen un plan para captar la atención de la gente, para contar la historia de Mateo 4, de las tentaciones de Jesucristo, o de Lucas 16, de Lázaro y Rico, nos puede compartir si alguien tiene una idea para compartir con nosotros, para la edificación de los demás. ¿Ideas? ¿Cualquier persona? Puede ser haciendo una introducción leve antes de llegar al tema, antes de contar. Sí, sería hacer una introducción, exactamente, Elizabeth. Entonces, una introducción que es el anzuelo para captar. Entonces, puede ser de, como hablamos antes, como cualquier cosa que puede atraer el interés a la persona. No atrayendo la atención a la cosa, pero enfocándonos en la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si uno iba a compartir la historia que estudiamos en la reunión 3 sobre el Lázaro y el rico de Lucas 16,
con un grupo de jóvenes. Muchas veces hay jóvenes que tienen mucho interés en las preguntas como, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo será la vida en el cielo? Y podemos empezar con estas preguntas, involucrando a ellos en la conversación sobre el cielo y el infierno y sus percepciones. Y después podemos decir que hoy vamos a estudiar una historia que nos habla claramente del cielo y del infierno. Y vamos a estudiar Lucas 16 y después contamos la historia, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? ¿Otro comentario? Sí, es una introducción, una manera de captar la atención. Preguntar si creen que existe un cielo y un infierno. Sí, empezando con Hay gente que no conoce la palabra de Dios. Así es, Patri. Entonces, sí, hablando de alguien que no conoce la palabra, podemos mencionar de su existencia, que existen realmente, y si alguien estaba enseñando esto de Lucas 16, sí existen, y vamos a estudiarlas. Entonces, puede ser algo muy sencillo, muy corto para empezar, pero algo que atrae la atención para enfocarnos en la palabra. Entonces, eso es parte del método de que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? El método de las 4C. Empezamos por captar la atención y hemos hablado de cómo hacerlo. Y después vamos a contar la historia. Vamos a la Biblia. Después de contar la historia, vamos a considerar su significado. Y el último paso es consolidar, tomar lo que hemos visto en la historia para aplicarlo a nuestras vidas, para llevarlo con nosotros, ¿verdad? Ya hemos hablado de las 5 preguntas que podemos usar para terminar la lección. Ya hemos hablado de estos. Hoy, esta noche, para terminar, vamos a hablar un poco más de cómo contar la historia. Hay 3 formas principales. Uno puede leer la historia, narrar la historia o dialogar. Y entonces, cuando estamos hablando de la forma de leer, es decir, que leer la historia directamente de la Biblia. Tomar la palabra de Dios en la mano y leerlo desde la página. Es una manera de hacerlo, ¿verdad? Otra manera, otra forma es narrar, es contar la historia en tus propias palabras. Y tenemos que poner que siendo fiel a la palabra de Dios siempre, ¿verdad? Pero usar sus propias palabras para contar la historia. Vemos en la foto tal vez un ejemplo de un grupo o de un señor contando una historia en sus propias palabras. Y la última forma es dialogar, es guiar una conversación sobre la historia por medio de preguntas. Así que la clase se involucra en narrar la historia, ¿verdad? Entonces son 3 maneras de hacerlo. Entonces, y cada vez que tenemos la palabra de Dios, siempre y cuando está presente el mensaje de Jesucristo y Cristo crucificado, es eficaz y poderoso, como hemos dicho. Pero puede ser en unas situaciones vamos a querer leer y en otras situaciones vamos a querer usar otra forma. Ahora vamos a hablar por un momento sobre unas ventajas o desventajas. ¿Qué pueden ser las ventajas de leer directamente de la palabra de Dios? ¿Qué pueden ser las ventajas? Edith. Adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Adquirir conocimiento, ok. Entonces, uno puede adquirir y compartir conocimiento. Si estoy compartiendo la palabra de Dios, contando la historia en nuestro método, por leerlo, vamos a adquirir conocimiento directamente de la palabra, ¿verdad? De la palabra, sí. Muy bien, gracias, Edith. ¿Qué más? ¿Qué es otra ventaja de compartir la palabra de Dios usando la palabra directa de Dios? Otra ventaja podría ser que cuentas más la
Una vez más, por favor, Elizabeth. ¿Podría ser que captas más la atención de los oyentes? Es ventaja, ¿verdad? Capta más la atención. Ellos van a decir, van a ver, si uno tiene la Biblia en la mano, van a ver de dónde viene, va a captar la atención por mostrarle de dónde viene el mensaje de la palabra. Muy bien, gracias Elizabeth. ¿Qué más? ¿César Augusto iba a comentar algo? ¿O no? Tal vez no, perdón. Ok. Pastor. Sí, dígame. De todas maneras, sí, uno cuando toma la palabra, la Biblia en la mano, pues está demostrando mayor seguridad del tema que va a compartir y la gente le gusta eso. Y así evita uno de pronto equivocarse. Evita el problema de equivocarse. Bien, mayor seguridad de no desviar de la palabra de Dios, ¿verdad? Si estoy compartiendo la palabra, si estoy contando y captaron la atención de la persona y están listos para escuchar y digo algo que no está en la Biblia, no está bien, ¿verdad? No está bien. Entonces, por leerlo directamente de la palabra de Dios, hay mayor seguridad de no evitar, de no desviar de la palabra. Bien, pueden ser unas, bueno, no voy a decir, nunca es malo usar la palabra de Dios y leer directamente de la palabra, pero en ciertas situaciones podemos ver unas desventajas. Creo que a lo mejor ustedes ya conocen la Reina Valera, ¿verdad? Una traducción muy bonita, muy fiel de la palabra de Dios. Pero si usted está usando la Reina Valera 60, ¿qué pueden ser unas desventajas en leer directamente de la Reina Valera 60 a un grupo de niños o personas que no conocen la Biblia? Que tiene un lenguaje más difícil de comprender. Dificultad de comprender, ¿verdad? Gracias, Padre. Y Padre, creo que mencionó antes que usted enseña clases de niños, ¿verdad? De escuela bíblica. Y uno puede ver eso, ¿verdad? Que es la dificultad de comprender. Si es un niño y estamos leyendo una historia de la Reina Valera 60, pueden tener dificultades, pueden tener vocabulario que no entiendan. Gracias, Padre. Si algo tiene y si cualquier cosa, ahí lo va a expulsar todo eso. Yo creo que sí tiene algo. Eloy, buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Bienvenido a la clase otra vez. Qué bueno, otra vez, 2 veces al día. Muy bienvenido a la clase. ¿Iba a mencionar algo sobre la pregunta? Sí, efectivamente, pues, más que nada, pues, cuando, perdón, cuando nosotros damos lectura a la palabra de Dios, tenemos que estar, pues, prácticamente, estar en conocimiento de lo que estamos leyendo y vivirlo, lo que estamos leyendo, porque prácticamente, pues, la palabra de Dios, tienes que leerlo, vivirlo y hacerlo. Muy bien. Sí, gracias, Eloy. Entonces, cuando estamos hablando de eso, y gracias por el comentario, estoy de acuerdo. Y si estamos aquí hablando de cómo compartir un mensaje, tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Que no queremos decir algo o leer algo y hacer otra cosa. No queremos ser hipócritas. Vamos a dañar la fe de otras personas si no estamos viviendo según lo que estamos predicando o enseñando. Bien, gracias, Eloy. Entonces, creo que es la desventaja más grande que mencionó Patrick, ¿verdad? Unas veces, si estamos siempre leyendo, cada vez que compartimos una historia bíblica, un mensaje bíblico, si solamente estamos leyendo de la Biblia, la desventaja es que con unas personas, los que no están acostumbrados al lenguaje de la traducción o no están acostumbrados a leer de la Biblia o para personas
más jóvenes, para los niños, podemos ver dificultad de comprender el vocabulario, ¿verdad? Y si estamos leyendo de la Biblia, que es muy, muy bueno, podemos poner una pared por usar un lenguaje que no se entiende las personas. Pero generalmente hay muchas ventajas, hay más ventajas que desventajas, ¿verdad? De esta forma, la ventaja de tener mayor seguridad, de captar la atención, que eso es lo que dice el Señor directamente. Y también adquirir conocimiento directamente de la palabra, diciendo que estamos leyendo la palabra misma. Bien, ok, seguimos adelante a otro que es narrar o contar. Esta es la forma en que usamos nuestras propias palabras siendo fiel a la palabra. ¿Qué pueden ser las ventajas? Entonces ya estamos pensando en compartiendo la fe o enseñando la palabra. Hemos captado la atención y el próximo paso es contar, y voy a usar mis propias palabras. ¿Qué pueden ser las ventajas de esta forma o qué pueden ser las desventajas? ¿Qué dicen? Si está compartiendo una historia bíblica con tus propias palabras, ¿qué pueden ser las ventajas o desventajas? Pastor, una de las ventajas podría ser el hecho de que a las personas o al público que nos estamos dirigiendo nos pueden entender más fácilmente, ¿no? Gracias, José. Sí es, ¿verdad? Nos pueden entender más fácilmente, ¿verdad? Podemos usar vocabulario adecuado, podemos hablar de una manera en que ellos van a entender, porque con el corazón del evangelio vamos a pensar en la persona con quien estamos hablando. Muy bien, gracias, José. Nos pueden entender más fácilmente. ¿Qué más? ¿Qué serían otras ventajas o desventajas? Otra ventaja podría ser que podía yo meter unas diapositivas para llamar más su atención. Voy a poner detalles, sí, podemos meter comentarios y también llamar la atención, es otra cosa también. La atención, entonces estamos usando una manera, podemos hablar con el ánimo, que es algo que es importante para mí, que estoy compartiendo con la persona. Y podemos también meter los detalles, meter cositas ahí que ayudan. Entonces, si estoy leyendo o compartiendo una historia del apóstol Pablo, puedo mencionar, sí, estoy compartiendo la historia de él viajando a Corinto, y yo puedo mencionar, es que más tarde Pablo va a escribir 2 cartas a ellos para animarlos, para enseñarlos. No puedo meter cosas, no son cosas falsas y son de la Biblia, pero pueden ser detalles que vienen de otras partes de la Biblia, puedo meterlos una vez. Ok. ¿Otros comentarios? Entonces, otras ventajas, desventajas. ¿Qué pueden ser las desventajas de contar así? Contar una historia y usando sus propias palabras. ¿Alguien nos puede mencionar desventajas? Sí, dígame. Una de las desventajas sería que si no lo sabes bien la historia y la cuentas mal, sería una desventaja. Contarla mal, sí. Sí, es casi más que ventaja, es peligro, ¿verdad? Bueno, qué lástima sería captar la atención de la persona, tener la oportunidad y contar la historia mal, ¿verdad? Contarla faltando detalles que no están o poniendo cosas que no están en la Biblia, metiendo cosas falsas, es un peligro, ¿verdad? Entonces, para evitarlo,
hay que estudiar bien, ¿verdad? Hay que estudiar bien. Si uno va a leer la historia, bueno, uno va a querer estudiar la palabra de Dios, por supuesto, pero al mismo tiempo no es tan necesario que sí voy a usar mis propias palabras, ¿verdad? Okay. Gracias, Guadencio. Muy, muy cierto este peligro. Bienvenido. Está aquí con nosotros Ramón Cruz. Ramón, buenas noches. Bienvenido a la clase. Hola, buenas noches. Qué bueno que está aquí con nosotros, Ramón. Estamos hablando de unas formas de compartir una historia bíblica con otra persona. Pastor. Entonces, sí, dígame. Bueno, una de las desventajas también es de que hay mucha gente que se burla de la palabra de Dios. Una de ellas es de que piden el diezmo a fuerza, vaya. Hoy lo escuché por 2 personas que está yendo con unos hermanos, pues ahí yo veo que ahí ellos se están burlando tanto de la palabra de Dios como de la gente. Esa es una de las desventajas, ¿no? O no sé si sería ventaja ahí. Sí, y puede ser, bueno, eso sería como peligro de compartir la fe, ¿verdad? Peligro de compartir la fe. La fe, y siempre está ahí presente y puede ser en cualquier forma. Y si uno está leyendo de la Biblia o narrando usando sus propias palabras, es un peligro de compartir la fe. Y al fin de cuentas, Jesucristo nos dice que vamos a ver peligros, dificultades, burlas por compartir la fe, pero es su voluntad que lo hagamos y que hagamos discípulos. Y el peligro es que vamos a ver las burlas, pero vale la pena porque es mensaje de salvación, ¿verdad? Bien, gracias. Otro comentario. Creo que ya tenemos las principales de ventajas y desventajas de usar esta forma de contar una historia. La última es dialogar. Es usar preguntas para involucrar a la gente en contar la historia. Entonces, guiar una conversación, una plática, una charla entre todas las personas ahí sobre la historia y contar la historia juntos. ¿Qué pueden ser las ventajas o desventajas de este método? Pastor, bueno, en cuestión de lo que le acabo de mencionar ahorita, yo invité a estos 2 hermanos a unirse a lo que es la verdad de la palabra. Eso fue lo que yo los traté de inculcarle, ¿verdad? Porque sí me comentaban ellos que pues no, estaban decepcionados en cuestión de eso. Entonces yo los invité a escuchar en realidad lo que es la palabra de Dios. Y es una dialogación que yo hice ahí con ellos, ¿verdad? En hacerles creer o hacerlos creer otra vez en Dios. Muy bien, gracias, Erasmo. Entonces, cuando estamos pensando en las personas que vamos a compartir la palabra de Dios, queremos algo que, hablando de ellos, y Erasmo mencionó unas personas, y estamos pensando en cómo involucrar. Y si estamos dialogando, si incluimos en esta parte, si tenemos preguntas y estamos hablando con las personas, podemos involucrar a las personas, ¿verdad? Es un diálogo. Estamos hablando con las personas, podemos ver las dudas y contestarlas al mismo tiempo, porque es muy importante lo que estamos haciendo. Como dijo Erasmo, estamos hablando de las almas de personas que están en peligro y queremos poder ver las dudas y contestarlas al mismo tiempo.
si estamos leyendo de la Biblia con personas, tal vez no vamos a tener la oportunidad de ver sus dudas y contestarlas al mismo tiempo. Gracias. ¿Qué más tenemos de esta forma de dialogar en la parte de contar? ¿Qué pueden ser ventajas o desventajas? Creo que ya tenemos la principal ventaja. ¿Qué puede ser una desventaja? ¿Qué puede ser una desventaja de usar esta forma para compartir un mensaje, para contar la historia? Con tantas participaciones podemos desviarnos del tema. Oh, Elizabeth, gracias. La desviación del tema, ¿verdad? Y eso es probablemente la principal. Gracias, Elizabeth. Porque si estamos hablando si queremos hablar del tema de una historia bíblica como Jesús en el desierto, y estamos hablando de Jesucristo venciendo al diablo, pero estamos tratando de involucrar a las personas y ellos quieren hablar de otro tema o de sí mismo, o de otra cosa que no es bíblica, que no es de Dios, y podemos desviar completamente del tema. Y como una persona que ha usado esta forma de contar una historia, puede ser algo muy bonita, muy buena, esta forma, puede ser también un caos completo. Si las personas si hay muchas personas en un grupo que quieren hablar mucho y hablar de otros temas, o si uno no puede manejar el grupo, si es un grupo muy grande, si estoy hablando a como 100 personas al mismo tiempo y todos quieren hablar, no va a funcionar, ¿verdad? Y uno puede desviar, y eso otra vez casi peligro de desviar del tema que es tan importante de compartir Cristo crucificado. Gracias, Elizabeth. Patri también iba a mencionar algo. ¿O no? Tengo abierto el micrófono, disculpe. Sí, no, está bien. No, tuve problemas con internet, así que estoy en la mitad de la clase, más o menos. Sí, entiendo. Bueno, perdón. Me cortó internet varias veces. Ok, bueno, voy a poner la grabación de la clase, entonces tal vez puede ver un poco más ahí. ¿Otros comentarios? Pastor, yo pienso que si no conocemos bien la palabra de Dios, podemos crear la desventaja de dudas o temores a la gente. ¿Puede ser? Sí, puede ser, Edith. Entonces, es difícil si no conocemos muy bien la historia, podemos causar dudas en vez de traer consuelo, ¿verdad? Entonces, compartimos la palabra de Dios, el mensaje de Cristo para traer paz a personas, perdón. Y si estamos usando la forma de dialogar y nos están preguntando muchas cosas que no sabemos cómo contestar, ellos van a decir que no sé si es cierto lo que esta persona está diciendo. Entonces, muy importante y puede ser difícil, ¿verdad? Esta forma puede ser muy bonita, es un poco difícil manejar de vez en cuando. En la próxima lección vamos a usar la forma de dialogar para contar una historia de Hechos 8 y vamos a ponerlo en práctica a ver cómo funciona. Entonces, en la próxima clase vamos a contar la historia por diálogo y vamos a ver cómo funciona. ¿Está bien? ¿Otros comentarios sobre las formas? Entonces, pensando en nuestro método, estamos hablando en este segundo paso, cómo voy a compartir el mensaje, cómo voy a contar la historia. ¿Ok? Bien. Entonces, una pregunta. ¿Cuál usarías? Si vas a contar la historia del hombre rico y Lázaro a un grupo de niños, ¿cuál de los tres usarías? ¿Leer, o narrar, o dialogar? ¿Cuál usarías?
Pastor, yo me imagino que las 3, ¿no? Ahí entrarían las 3. Sí, exacto. Erasmo, uno puede usar una combinación de los 3. Leyendo un poco, también narrando y dialogando, usando preguntas al mismo tiempo. Sí, está bien. Uno puede decir que con niños puede usar tal vez más de narrar, nada más de sus propias palabras, para no perder su atención, especialmente si son muy pequeñitos. Pero está bien, gracias. No sé si se podría hacer un poquito más concentrado esto, hacerlo como partícipe a la gente, tomar video o hacer esto así. No sé si se pueda. Sí, también. Uno puede usar, creo que ¿Y mostrarlo aquí en el grupo? ¿Sí se podrá? Sí, con un video. Sí, claro que sí. Podemos usar todos los recursos, especialmente hoy en día, hay muchas opciones, ¿verdad? Ramón, ¿también iba a mencionar algo? Bueno, sería bueno para los niños pues narrarle la historia para que entiendan ellos. Yo creo que los niños se entienden más narrándole la historia para que vayan entendiendo la palabra de Dios. Buen punto, Ramón. Usar las propias palabras para no confundir a los niños. Bien, muy bien, estoy de acuerdo. Sí, otra. Entonces, sí, gracias, Ramón. Sí. David, Pastor, también. Otra pregunta. Erasmo, sí. ¿También se podría usar ahí con la gente adulta? O sea, con gente adulta. ¿O Sí. con nomás con los niños? No, con adultos también. Claro que sí, Erasmo. Entonces, uno puede usar esta forma, sí. Si la forma de narrar, especialmente si uno no tiene la Biblia en la mano o si es una persona que no conoce bien la palabra de Dios, con una persona adulta, claro, uno puede usar la forma de narrar. Okay. David, ¿también iba a decir algo? Sí, pastor, únicamente, igual lo que dijo el hermano hace un momento, pues en mi caso yo considero que lo mejor sería nutrirme lo suficiente yo leyendo para después narrarla, porque para estar seguro de lo que voy a decir y para que a los oyentes se les sea más fácil entenderme. Solamente eso. Gracias, David. Buen punto, que nutrirnos antes con la palabra de Dios para poder compartir la historia fielmente. Bien, sí, gracias, David. Ok, entonces, ahora vamos a hablar un poco de un proyecto final. Entonces, al fin de este curso, como he mencionado, creo a ustedes, hay más cursos. Academia de Cristo está aquí para ustedes, para ofrecer más cursos. Entonces, para avanzar de un curso a otro, ese es el primer curso de Academia de Cristo, pero hay muchos otros. Tenemos más de 20 cursos que ofrecemos aquí, así en vivo, en línea. Y para terminar un curso y avanzar a otro, hay que participar fielmente asistiendo a las clases y también hay un proyecto final. Entonces, el proyecto final es sencillamente poner en práctica lo que hemos dicho aquí. Darle gloria a Dios en compartir la palabra con otros. Amén, amén. En el proyecto van a usar este método de que hemos hablado, de las 4C, usando este método para compartir la palabra. Pedimos que hagan una grabación para enviar a nosotros. No tiene que ser como grabación profesional. Algo sencillo con cualquier aparato está bien. Cualquier aparato, no tiene que ser profesional, algo sencillo para compartir con nosotros. Para empezar, solamente su tarea no tienen que hacer nada. Bueno, si quieren escribir las cosas está bien. O solamente pensar en unas cosas. ¿Qué mensaje bíblico voy a compartir? ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Empiezan a pensar en cuándo y dónde. Eso sería el proyecto final. Entonces, y vamos a estar hablando mucho más de este proyecto en las clases que vienen. Entonces, no quieren que
pensar, es que tengo que hacer esto inmediatamente. No es así, es para el fin del curso. Pero vamos a estar hablando de cómo hacerlo tras las clases que vienen. ¿Preguntas o dudas sobre el proyecto? ¿Ya te escucharon? Es que tenía el audio apagado. Ok. Entonces, la tarea, en primer lugar, el martes no hay clase. Entonces, yo mismo tengo la bendición de poder asistir a unas clases, un taller cristiano de la Biblia el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Entonces, no voy a poder enseñar la clase. Entonces, el martes no hay clase. No hay clase el martes. También voy a recordarles en el grupo. Entonces, la próxima clase sería, con el favor de Dios, el jueves 20 de septiembre. El jueves de la semana que viene. La tarea es muy parecida a las tareas del pasado. Es ver el video para la lección 5 que les voy a poner en el grupo. El versículo clave para tener aquí en la mente es Romanos 10, versículo 17. Un pasaje corto, pero muy bueno, muy específico, muy claro. También en pensar, no tienen que escribir algo necesariamente, pero tener un plan en mente para contar la historia. Como hemos hablado de las 3 formas, entonces tener un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro. Solamente para la charla en la clase, para repasar las formas, vamos a estar hablando de cómo contaría esa historia. Y también empezar pensando en los planes para el proyecto final. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea? Una pregunta, profesor. ¿Van a ser 5 semanas las del curso o cuántas semanas van a ser? 5 semanas, sí, 5 semanas. ¿Ok? Entonces vamos a terminar al principio de octubre. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a concluir con una oración de la noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido, y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por su fiel participación. Es una bendición para mí y espero que sea también para ustedes esta clase. Que Dios les bendiga y les guarde en la semana que viene. Cualquier cosa, si tienen una duda de la clase, una pregunta, un comentario, siempre estoy aquí si me quieren enviar un mensaje o llamarme. Ya creo que tienen mi número por el grupo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Dios lo bendiga, amén. Dios lo bendiga, Dios lo pastor. bendiga, amén. Gracias. Adiós. A ver qué nos pasa. Igualmente a todos, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.